Muy buenas tardes con todos ustedes, realmente muy contento de estar aquí y un saludo a todos los asistentes presenciales, nuevamente después de la pandemia, y a toda la legión de asistentes virtuales que nos está siguiendo el día de hoy en este primer Congreso Iberoamericano de Estudiantes de Economía y Empresa. Se está haciendo historia, señores, se está echando a andar la rueda de elevar el nivel de discusión de los estudiantes de economía en cada país a escala iberoamericana. Y efectivamente, esa es la primera piedra, es el primer momento, el primer impulso. Vendrán muchos eventos similares para fortalecer el aprendizaje y el conocimiento que debemos tener antes de terminar la carrera, en plena formación. También quiero extender, al igual como lo ha hecho nuestro destacado presentador, Oscar Díaz, las felicitaciones por el esfuerzo de organización de este evento a toda la legión de organizadores de la RELAE, a la Universidad de Burgos, y sumar a estas felicitaciones también a los representantes de estudiantes de economía del Perú, en el caso particular de la Asociación Peruana de Estudiantes de Economía del Perú, representada por su presidente, Rodrigo Guevara, hacemos la extensión de esas felicitaciones, y por su fundador, Manuel Sánchez, y a todos los antecesores, porque este evento en realidad es la cristalización de un sueño de generaciones de estudiantes de economía, ¿no? En el caso particular del Perú se están celebrando este año 31 congresos nacionales de estudiantes de economía, conocidos como CONEE Perú. Este año 2021, como les decía, en su edición 31, llevarse a cabo en la ciudad de Cajamarca en noviembre de este año. Así que todos ustedes, tanto los asistentes presenciales como virtuales, están cordialmente invitados. Y agradecer este espacio, como ha comentado muy bien Oscar, de cerca de 40 minutos que tenemos para intercambiar ideas, siempre en base a información, siempre en base a datos sobre lo que se viene para los jóvenes economistas en Iberoamérica. Los medios de pago, los medios de cambio, ¿llegará a desaparecer el efectivo? ¿Cuál es la relación, cuál es la situación de los mercados cambiarios hoy en día en Iberoamérica? Y el paso a futuro, que ya lo sentimos cada vez más presente, las criptomonedas. ¿Cuál es el rol? ¿Seguirán teniendo el desarrollo? ¿Qué factores lo impiden? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los retos? Empecemos entonces por revisar los mercados cambiarios en Iberoamérica. Y aquí, como pueden ver en la lámina, tenemos distintos tipos de experiencias de mercados cambiarios, y esto es un primer llamado de reflexión, diría yo. Han habido distintas experiencias por tratar de controlar la estabilidad de las monedas a lo largo de la historia, pero cuando uno ve esto en pleno siglo XXI, esta conformación, parece que no llegamos a aprender de nuestras propias experiencias. Sabemos de sistemas pues que en repetidas ocasiones, en distintas partes del mundo, no han funcionado, o han funcionado con muchas limitaciones, o han generado más distorsiones que aquellas que quisieron subsanar. Y pues hay muchos países que insisten en seguirlas implementando. Entonces, nosotros desde nuestra posición como estudiantes de economía tenemos que fomentar el debate y llamar a la reflexión de cuáles son los verdaderos mecanismos más eficientes para los manejos de las monedas que aún vemos y que aún van a perdurar por un tiempo mayor. En nuestra economía tenemos monedas con tipo de cambio fijo o administrado, ¿no? Muy susceptibles, muy vulnerables desde el punto de vista de pérdida de reservas internacionales, ¿no? Es el caso de Cuba, el caso de Venezuela, el caso de Argentina, que tiene una especie de mecanismo administrado de mini devaluaciones, y el porcentaje que figura al lado es la variación que han tenido no en 10 años, no en 5 años, en lo que va de este año, en menos de 9 meses, ¿no?
Cuba devaluando 2.300%, Venezuela 288%, el oficial, porque el mercado paralelo, el dólar de Cúcuta ha devaluado muchísimo más, y en el caso de Argentina 16% en lo que va del año. Con razón, algunos amigos recomendaban visitar Argentina porque obviamente el poder adquisitivo se ha deteriorado mucho ahí y la moneda extranjera vale mucho más, tanto dólares o euros. Luego tenemos aquellas monedas, aquellos países que manejan tipos de cambio flexibles o sistemas de flotación sucia, donde los bancos centrales intervienen solamente para acotar la volatilidad, sea hacia arriba o sea hacia abajo, ¿no? Muchas veces esas intervenciones, uno podría pensar, pero las intervenciones pueden estar en contra de la libre fluctuación de la moneda, pero a veces son necesarias dada la iliquidez de los mercados, pero sobre todo porque ayuda al objetivo principal de los bancos centrales, que es la estabilidad financiera, la estabilidad monetaria, ayuda a anclar las expectativas de inflación. Hoy en día estamos viendo presiones globales en todo el mundo, ¿no? Aquí en España veía en la mañana el alza de las tarifas eléctricas. Y en realidad están subiendo las cosas en todo el globo. Las tasas de inflación están subiendo en Estados Unidos, hace poco pasó más de 5%, la eurozona también, hay un repunte importante y principalmente motivada por los costos. Los costos de producción están subiendo, hay escasez de suministro mundial, la economía se ha recuperado más rápido, la demanda mundial se ha recuperado más rápido que la oferta y está generando cuellos de botella que muchos analistas dicen podría durar incluso entrado el 2022. Y a eso se agrega lo que comentaban justamente en la primera ponencia de este evento, el papel de China. China está comprando una gran cantidad de insumos y eso se ve muy reflejado en los soft commodities, como los granos, el trigo, la soya y el maíz, ¿no? Y no estamos hablando de aumentos de precio de 10 o de 20%. Estamos hablando en algunos casos aumentos de precios de más del 100% en lo que va del 2021. Y no parece ser tan temporal. Por lo que he conversado con algunos traders de commodities, hablan de que, no Mario, esto ya es una nueva plataforma, es un nuevo nivel, ¿no? Hay un cambio importante en la demanda estructural de China, no solamente con respecto a los granos, sino en general a muchos insumos productivos, pero se ve reflejado en ello. Claro, también hay otras razones, como la misma persistencia de la variante Delta, sobre todo en el Asia, que está generando restricciones en los puertos y está encareciendo los costos portuarios. Los costos logísticos están subiendo y también se ve como los costos de los containers, los contenedores se han multiplicado por 5 o por 6. O sea, en general hay una presión inflacionaria bastante fuerte en el mundo. Yo no veía eso desde el episodio 2008-2009. Y por el análisis que he estado viendo de las fuerzas subyacentes, me da la impresión de que tendría un impacto mayor que ese episodio en términos de intensidad. En intensidad ya prácticamente estamos igual o superándolo, y en duración. Esa vez duró 15 meses, ahora puede durar un poco más de tiempo porque hay más factores subyacentes que están detrás. Esas presiones comprometen las expectativas de inflación, que es la meta de los bancos centrales. Y los bancos centrales tienen como una herramienta para tratar de anclar esas expectativas la intervención en los mercados cambiarios, ¿no? Por eso la mayoría tiene tipos de cambio fijos o flexibles. El ranking en lo que va del año, pues sí, en este caso lamentablemente está liderado por el sol peruano, pero el sol peruano ha tenido un shock muy potente, como ustedes saben, es un choque de naturaleza política. La incertidumbre política está explicando o está llevando a desconfianza en los agentes económicos y hay una demanda inusual de dólares. De hecho, ha habido una salida bastante potente en estos 6 primeros meses del año, récord diría yo, no se ha visto una salida de capitales que no se vio ni en la crisis financiera internacional, ni en la crisis asiática, ni en el efecto tequila, ni en la hiperinflación de los 80, particularmente en ese caso. Colombia, con una depreciación de casi 10%, bueno, el euro con 8%, y Chile con ahí estamos, el sol, Colombia y Chile, 8%. Y curiosamente los 3 países con problemas de naturaleza política, ¿no? Por todas las protestas sociales que han venido llevando. Más abajo están los países, sobre todo México y Brasil, que prácticamente
están con depreciaciones casi cero, ¿no? Hay mucha fluctuación de esas monedas, y las monedas de Centroamérica, que están muy vinculadas, son muy dependientes de lo que pasa principalmente con México, ¿no? Pero ya tienen variaciones muy marcadas. Del otro lado tenemos a países pues, que han optado por una estrategia de dolarizarse al 100%, ¿no? Nosotros sabemos en economía que la economía se parece mucho a la medicina, ¿no? La economía funciona mucho como si fuera un cuerpo económico. Ese cuerpo sabemos que tiene un doctor, y ese doctor tiene su maletín y tiene principalmente dos herramientas principales, ¿no? Ese maletín se llama política económica, y tienes la política fiscal y tienes la política monetaria. El caso de cuando hay dolarizaciones, pues bueno, sucede algo así como que el paciente le duele mucho un brazo, y claro, lo lógico pensar es que, bueno, llegues a un tratamiento para que ese brazo pueda volver a funcionar bien, pero el paciente se queja mucho de ese brazo, y el médico le dice, ¿no quieres que te duele el brazo? No, no quieres que me duela, entonces te lo vuelvo todo. Amputación del brazo. ¿Te duele? No, ya no me duele, estoy feliz, pero ya no tengo el brazo, ¿no? Entonces, algo así sucede cuando dolarizas, ¿no? Te pierdes la efectividad de la política monetaria. Tu Banco Central se convierte prácticamente en una ventanilla de la FED, ¿no? Y es el caso de El Salvador, el caso también, bueno, de Puerto Rico, tenemos El Salvador, tenemos Puerto Rico, tenemos ahí algunos otros países más, ¿no? 4 países principalmente, Panamá, que también están dolarizados. Aquí tenemos cómo ha sido la evolución de los tipos de cambio, pero medida en términos de euros, ¿no? Tomando no al dólar como base, sino tomando al euro como moneda. Y vean que sí, los tipos de cambio son muy fluctuantes, pero se perciben que entre todos estos países que tienen tipo de cambio flexible hay dos grupos, ¿no? Hay dos patrones, ¿no? Unos con México y Brasil, que son las economías más grandes, los mercados más líquidos, y son bastante más fluctuantes en el pasado, y ahora, en este momento, están como que mucho más cercanos a una variación cerca de cero. Y del otro lado se desprenden 3 monedas, curiosamente las 3 que tienen más temas de incertidumbre social, ¿no? Colombia hace un poco más de un mes, ¿no? Tuvo un downgrade, le bajaron el grado, perdió su grado de inversión, una reforma tributaria que era necesaria realizar, fue trunca, ¿no? Como ya sabemos, y despertó todo un tema de problemas sociales para poder controlar el tema fiscal. En Chile se está en este momento desarrollando una asamblea constituyente, ¿no? Para cambiar la constitución, y eso también parece no ir en la línea como inicialmente se esperaba, y está generando un contexto de incertidumbre. Algo similar se está produciendo en el caso del Perú. Ha entrado un nuevo gobernante que también ha anunciado un cambio de la constitución. No se sabe a ciencia cierta qué cosas cambiarán, qué cosas no cambiarán, pero es lo suficientemente potente como para poner en un modo de cautela a los agentes económicos, a los inversores sobre todo, y la moneda, ¿no? Que es el termómetro de la economía, refleja claramente esa situación. Y una manera también de verlo es el comportamiento de los bonos, ¿no? Los mercados de bonos soberanos en América Latina son un termómetro del apetito por riesgo que tienen los inversores, ¿no? Y puede mostrarse después de este fuerte movimiento que hubo por la pandemia, la tendencia ascendente que han tenido, aunque hay una fuerza subyacente, ¿no? La fuerza subyacente es las expectativas, porque la Reserva Federal inicia el retiro del estímulo monetario más pronto de lo esperado, pero también hay temas particulares de cada país, principalmente vean los casos de Chile, Perú y Colombia, que tienen ese componente de prima de riesgo político que resaltan las clasificadoras de riesgo y que está comprometiendo el funcionamiento de sus mercados financieros. Otra manera de verlo también es con el Credit Default Swap, ¿no? Que es este seguro que compran los inversores ante la probabilidad de que las emisiones del gobierno haya algún tipo de incumplimiento, ¿no? Esto es como cuando uno se compra un auto, claro, nadie piensa que se va a chocar, pero lógicamente hay un seguro porque el riesgo de ese evento existe. Esto es algo exactamente similar, son los costos de las primas de seguro. Ahí se ve, por ejemplo, particularmente en el caso de la experiencia peruana, como inicialmente la línea roja, Perú, y la línea marrón iban prácticamente juntas, ¿no? Que es Chile.
Perú preciaba tenía el mismo pricing de riesgo que Chile, y después se va alejando y se va acercando más a la línea azul que representa México, que era, ¿no?, un peldaño por debajo de Perú en la escala de rating crediticio de Moody's. Y bueno, la semana pasada lamentablemente Moody's recortó la calificación de riesgo del Perú, y vean cómo pero el mercado ya se había anticipado, 3 meses antes ya había llevado a la cotización de la deuda peruana al mismo nivel de México, ¿no? Lo cual nos da confirma un gran mensaje. Los mercados financieros siempre se adelantan a los hechos. Antes de que sucedan las cosas, los mercados manejan información, ¿no? Los mercados casi lo saben todo y se anticipan. Uno dice, ¿pero por qué pasó eso? Mira qué pasó en el mercado 3, 4 meses antes, y uno se va a dar cuenta cuáles son las tendencias. Por eso es muy importante para nosotros, los estudiantes de economía, estar atentos, estar bien atentos a cuáles son los mensajes, qué nos están diciendo los mercados financieros respecto de las monedas, qué nos están diciendo los mercados financieros respecto de las criptomonedas, porque se están anticipando a lo que viene, ¿no? Por eso para poder analizar los mercados necesitamos conocer herramientas psicológicas, necesitamos tener conocimientos de psicología de masas, ¿no? Los mercados operan por emociones, ¿no? Van en momentos de pánico y van en momentos de euforia. Entonces necesitamos conocer esos patrones como parte de nuestra formación, necesitamos conocer análisis técnico, teoría de ondas de Elliott, por ejemplo, que nos dan herramientas para poder interpretar los gráficos y saber qué tipo de movimientos y patrones se están formando. Y finalmente, en esta parte, analizar ya el lado fundamental, ¿no? Usando la teoría de la paridad, como bien ustedes conocen, el tipo de cambio real que refleja el tipo de cambio nominal ajustado por los diferenciales de tasas de interés internas y externas, nos permiten ver cómo han estado evolucionando, y aquí confirman lo que veíamos en los gráficos anteriores, simplemente es como para darle check, ¿no? La alta volatilidad del tipo de cambio real de Brasil y de México es muy potente, y esos son los mercados más líquidos para Latinoamérica en particular, son los mercados más grandes, y luego tenemos con algo de pérdida de valor también, pero en menor escala, a pesar de todo, para los casos de Perú, Chile y Colombia, que son los tipos de cambio administrados que hemos estado viendo, ¿no? Pero sí ha habido una pérdida de valor material para estas 3 últimas monedas por la mayor prima de riesgo político, ¿no? Y el caso de las criptomonedas, creo que hay mucha literatura al respecto, pero creo que puede ser de utilidad para la reflexión de esta tarde en este primer Congreso Iberoamericano de Estudiantes de Economía y Empresa, el caso particular de El Salvador, ¿no? Porque es un caso muy reciente, es una experiencia nueva. Vean ustedes que para nuestra ciencia no tenemos un laboratorio, a diferencia de otras especialidades como las ingenierías, que sí tienen, ¿no?, un laboratorio donde pueden simular algún evento en particular. El laboratorio para el economista es la sociedad misma, ¿no? Claro, eso es un gran riesgo por las consecuencias o efectos no deseados que se puede generar sobre la sociedad. Tienen daño efectivamente, ¿no? Y hoy en día el primer país que ha decidido adoptar oficialmente como moneda a una criptomoneda, el Bitcoin, es El Salvador, ¿no? Y estamos también aquí, y sirva justamente este tema, cuando me los propusieron dije ideal, porque hoy vamos a hablar sobre la experiencia de El Salvador, hoy 6 de septiembre, y mañana 7 de septiembre entra oficialmente ya en vigor el Bitcoin como moneda oficial de El Salvador. Así que revisemos algunos de los detalles. Esto está redactado, digamos, a manera de apuntes de clase, así que son algunas ideas muy generales, pero importantes, creo yo, que invitan a la reflexión, ¿no? En primer lugar, uno de los puntos más importantes, o sea, uno empieza a reflexionar y ¿qué se necesita para que un país tenga como moneda una cripto? Bueno, necesitas primero tener acceso, tener cobertura de Internet, ¿no? Necesitas tener una cobertura amplia para que se puedan realizar las transacciones, necesitas acceso a la electricidad. Esto, claro, en Europa puede sonar una cuestión del siglo pasado, pero en América Latina, en el resto de Iberoamérica, lamentablemente es una realidad. Hay muchos países cuyas zonas urbanas pueden tener un alto índice de cobertura, pero zonas rurales tienen escasos niveles de cobertura. Y recuerden,
La economía siempre debe ser una ciencia social, siempre debe buscar el bienestar social, el bienestar de las personas que menos tienen, ¿no? Una crítica que hacemos frecuentemente a las autoridades en nuestro país es que hemos tenido muy pocos ministros, o hemos tenido, mejor dicho, muchos ministros de finanzas, pero pocos o casi ninguno de economía principalmente. Economía en el sentido que se preocupe por el bienestar de las personas, de las capas más vulnerables de la población, y en ellos hay que pensar, ¿no? Cobertura educativa, todos conocen, todos tienen un alto grado de finanzas, de educación financiera, todos saben qué significa lo que hay detrás de una criptomoneda. A veces nosotros mismos no estamos lo suficientemente empapados, ¿no? Y por lo tanto, personas que no es su día a día, las finanzas probablemente menos, y eso puede generar problemas de malas interpretaciones o generar problemas de engaños también, ¿no? Abrir esos vacíos, esos efectos no deseados cuando uno toma una decisión de política pública, ¿no? La seguridad informática, ¿no? ¿Qué tan seguro es? No me van a hackear mi cuenta, no voy a perder ningún Bitcoin que tenga en mi wallet, ¿no? El proceso ha sido la creación de una moneda, un monedero digital, ¿no? Administrado por una compañía especializada, no salvadoreña, no fuera, un monedero para personas, otro monedero para los casos de empresas. O sea, se está empezando primero por construir el ecosistema, la infraestructura, ¿no? Esto va a permitir enviar, almacenar, hacer las transferencias. ¿Cuál es el incentivo? Una persona puede decir, bueno, yo no deseo yo quiero seguir manejando mis dólares. Recuerden, El Salvador es una economía dolarizada, puedo seguir manejando mis dólares, pero si decides ingresar al ecosistema del Bitcoin, el gobierno, como un mecanismo de incentivos, te regala un bono equivalente a $30 como premio para que ingreses al ecosistema de las criptomonedas, ¿no? Requisitos, básicamente, tu documento de identidad, un número digital, un número telefónico, ¿no? Y un escaneo facial para que quede registrado, digamos, toda la información de datos personales, ¿no? Brinda una de las críticas que se hace al Bitcoin es su excesivo consumo de electricidad para ser generados. El Salvador considera de que puede utilizar la energía térmica proveniente de los volcanes, ¿no? como una fuente más cómoda, más ecológica de generación de electricidad. Tal vez no sea suficiente, pero es interesante la idea porque puede abrir un desarrollo de energía térmica volcánica más potente, acelerarlo, ¿no? y continuar con el cambio de la matriz eléctrica del Salvador. Retiro vía cajeros, ok, pero todavía hay que ver algunos detalles como las comisiones. Y otro punto importante aquí es, ¿y quién lo respalda? Un fideicomiso con fondos públicos. Un fideicomiso va a ser el respaldo de esos bitcoins. Miren hasta dónde llega el alcance de política pública. ¿Eso qué significa? Que vamos a poner dinero de los contribuyentes para crear un fideicomiso que respalde cualquier problema que haya con esas transacciones. Miren el alcance de políticas públicas, bastante osado, dicho sea de paso, pero es un laboratorio, ¿no? Vamos a ver qué otro país le sigue, si esta experiencia funciona. Y esto ya es real, no estamos hablando, como decía Oscar, acá a 10 años, a 15 años, que va a haber un país o cuándo habrá un país que adopte el Bitcoin. Estamos viendo hoy día, señores, y mañana entra en circulación oficial, ¿no? Innovación financiera, si también tenemos ahí algunos datos adicionales, ¿no? ¿Cuál es la justificación? ¿Qué es lo que va a permitir? Bueno, va a permitir efectivamente innovación financiera, es un punto importante, ¿no? Complementar los bajos niveles de bancarización. El Salvador es una economía con muy bajo nivel de bancarización y se espera que haya más profundidad financiera. Yo creo que eso sí es un tema, es una preocupación, digamos, que siempre estuvo latente, pero que ha cobrado más vigencia después de la pandemia, ¿no? Después de la pandemia hemos visto qué importante es que toda la población esté bancarizada, que todos tengan unas cuentas. Esto ha sido un gran problema en el resto de Iberoamérica. Había muchos países con baja dolarización, o baja bancarización, perdón, y cuando el gobierno quiso darles ayuda, un subsidio, ¿no? por las restricciones y bloqueos que hubieron por la pandemia, la gente no tenía cuentas, sobre todo las capas más vulnerables.
tenían que abrir recién una cuenta, se formaban largas colas en los bancos, la gente terminó contagiándose de COVID en las colas, o sea, el problema, con tal de ayudar, el efecto colateral fue que agravó el problema, ¿no? O sea, la parte operativa fue muy complicada en la mayoría de países de Iberoamérica. Por eso, ya post pandemia es importante fomentar la inclusión financiera, ¿no? Bueno, flexibilidad, obviamente, El Salvador es una economía que vive mucho de las reservas que envían los connacionales que están en otros países, por lo tanto, el envío de remesas, al igual que el caso de México, se hace mucho más flexible con la adopción de criptomonedas, ¿no es cierto? Luego, algunos temas de legislación que lo vamos a pasar en realidad muy rápido, ¿no? Se adopta una moneda de curso legal. La legislación habla como que ciertamente mandatorio, pero el gobierno ha moderado un poco ese discurso diciendo que al comienzo, claro, no todo el mundo conoce cómo funciona el sistema, así que es muy probable que sea opcional con estos mecanismos de incentivos, ¿no? No está sujeto a impuestos, se acepta, como les decía, a voluntad, ¿no? Se va a crear toda la infraestructura. No se van a convertir todos los ahorros que tienen las personas a bitcoins automáticamente, ¿no? Sino cierta flexibilidad, lógicamente, para que no genere aversión, sino más bien lo que se genere es empatía, ¿no? Para fines contables, el dólar se va a seguir como moneda de referencia. Y curioso, ¿no? Van a modificar, o sea, para que vean la fuerza y el alcance, ¿no? de esta decisión de política pública, se va a reformular los artículos pertinentes de la Constitución, para que figure en la Constitución que el país va a permitir el uso de monedas digitales. O sea, la decisión está tomada, ¿no? y va con fuerza. ¿Qué otros incentivos más? Perdón. Ahora sí. ¿Qué otros incentivos más tenemos? El gobierno también está tratando de atraer capitales del exterior para que inviertan en tecnología y en estos sectores, ¿no? Entonces, como un mecanismo de incentivos, imagínense, se está otorgando la residencia permanente a aquellos inmigrantes que traigan, ¿no? Lleven al país más de 3 Bitcoin, que a la fecha, ¿no? Más o menos $50.000 está el Bitcoin, y que vendría a entrar al país con al menos $150.000, ¿no? Bueno, se puede utilizar cualquier cartera, claro. La discusión va más allá. Todavía los organismos financieros no se ponen de acuerdo porque cuáles serían los efectos de regulación de los Bitcoin, ¿no? El Fondo Monetario, el Banco Mundial han mostrado todavía ciertas observaciones porque pueden comprometer las metas fiscales, dado que está siendo promovido por el gobierno, a los cuales se ha comprometido El Salvador con estos compromisos, ¿no? ¿Cuál es el impacto esperado? La mayor generación de empleo, ¿no? Favorecer, ya decíamos, la inclusión financiera. La crítica, por el lado de la crítica, uno de los temas que más mencionan los analistas es el riesgo de mercado. Estamos hablando de un activo que tiene una alta fluctuación de precios, ¿no? Cuyas operaciones en el mercado no todas son reales, ¿no? Hay muchas operaciones que son ficticias, ¿no? Te pones de acuerdo y simulas una transacción, el volumen crece y uno ve, oh, qué volumen tan alto se ha transado de criptomonedas. Pero analistas estiman que solo el 30 o 40% de lo que uno ve en pantalla es real. El resto son transacciones ficticias de gente que obviamente busca incentivar el uso. Alto costo energético, ya lo hemos mencionado, ¿no? La obligatoriedad como uso, que parece eso estar moderándose, ¿no? Y es la probabilidad de que también Paraguay pueda continuar con este ejemplo. Hay mucha expectativa tanto de los desarrolladores de billeteras y software vinculados a criptomonedas, como del otro lado, de los usuarios, de los países, porque imagínense, si esta experiencia funciona en El Salvador, vamos a ver una gran cantidad de países que va a estar siguiendo los mismos pasos. Pero también vamos a ir viendo que cualquier error, cualquier dificultad que se produzca en el camino va a ser, ¿no? va a servir como guía este camino que está desarrollando El Salvador con esta decisión para mejorar futuras adaptaciones de otros países que también puedan haber, ¿no? Puntos adicionales. Los bancos centrales. ¿Cuál es el rol de los bancos centrales? Estamos hablando
de un medio de cambio. Recordemos entonces qué nos dice la teoría sobre las características de los medios de pago, ¿no? De los medios de cambio deben ser, bueno, medios de pago, deben ser depósito de valor, son unidad de cuenta y son patrón de pagos diferidos, ¿no? Es lo que le da a las finanzas, ¿no? Es la piedra angular de las finanzas, ¿no? El valor del dinero en el tiempo. Sin embargo, el Bitcoin pues todavía, en general las criptomonedas están penetrando los mercados como medio de cambio, pero aún hay muchas dudas respecto de la seguridad, ¿no? Informática sobre todo, que nos pueden dar estas monedas, y los bancos centrales están viendo con mucho detalle cómo influencia esto en la política monetaria, ¿no? Toda vez que sirve para transacciones, para el manejo, ello puede influenciar en el comportamiento de los precios, en las expectativas de inflación, sin tener un control directo de los bancos centrales, porque no hay un requerimiento de encaje específico o algún instrumento que incida en la liquidez o en el tamaño o en los movimientos esperados del Bitcoin, ¿no? Y ese es, yo creo, el gran debate. Un paso adelante lo ha dado México con la aprobación de la ley FinTech en el 2018. Digamos, dentro de la legislación en el resto de Iberoamérica es uno de los más avanzados que se ha llegado, pero el resto de países aún está en evaluación, ¿no? Conversando con los encargados del Banco Central de Reserva del Perú, me comenta Mario, también estamos evaluando este tipo de situaciones aún, y creo que es la realidad de muchos bancos centrales que todavía ven con expectativas, ¿no? Desafíos, ¿no? Mucho del minado de criptomonedas se encuentra en China, nuevamente vuelve China al espectro, ¿no? Y China hoy en día, se han dado cuenta, está inmerso en una política de más restricciones al sector tecnológico. Esto que empezó como una fuerte multa a Alibaba en abril de este año, ha seguido en estos últimos meses con restricciones al sector educativo, con restricciones al manejo de datos personales. El mensaje de todo ello es uno solo: China quiere tener mayor control sobre el desarrollo de la tecnología en adelante. Considera que ya el sector se ha desarrollado lo suficiente como para ellos tener un mayor control, y eso puede afectar el desarrollo de empresas que radican en China, y por lo tanto están evaluando, como siempre sucede en estos casos, mercados alternativos donde desarrollar. Están mirando mucho Bangladesh, están mirando mucho Vietnam, ¿no? que manejan costos energéticos más bajos, ¿no? Y así creo que en el futuro la competencia por el desarrollo de criptomonedas va a ser, ¿cuál es el país con los costos eléctricos más bajos? Ahí vamos a desarrollar criptomonedas. Bien, y para ir culminando, los riesgos, ¿no? Tenemos financiamiento de actividades ilícitas. Este es uno de los riesgos más importantes porque, como saben, la ruta de las criptomonedas, pues una de sus principales ventajas es que no deja huella, pero eso puede ser utilizado por narcotráfico, trata de personas, ¿no? Etcétera. El desvío de fondos públicos también es otro tema supongo, de debate en un congreso. ¿Qué tanto se deben utilizar dinero de los contribuyentes para darle soporte a este tipo de desarrollos? La volatilidad de los mercados, ¿no? El tratamiento de la regulación, etcétera. Ya CoinCaex es la primera empresa guatemalteca, es la primera de cerca de 150 desarrolladores tecnológicos que en los últimos 2 meses han llegado a El Salvador para presenciar, para tener una idea muy de cerca, muy de primera mano, en la cancha, qué es lo que está pasando, cómo opera, qué problemas hay. 150 empresas llegando a El Salvador en los últimos 2 meses, que es desde que se anunció esta iniciativa. Y como siempre decimos, todo este tipo de análisis tiene que estar soportada por los datos. ¿Qué nos dicen los datos? Y eso es un tema fundamental, estimados participantes de este Congreso Iberoamericano de estudiantes de Economía y Empresa. ¿Qué nos están diciendo los datos? Estos son algunos datos de volúmenes, ¿no? Sobre las contrapartes regionales en el análisis de criptomonedas.
tenemos por aquí la cobertura de Internet. Vean, la cobertura de banda ancha llega al 96%, principalmente en las ciudades, pero los números no son tan favorables en las zonas rurales. Personas con móvil, 84%. O sea, estamos hablando de, hay buena parte de la población que sí los va a poder usar, pero también hay partes de la población donde no va a ser posible o van a tener problemas. Por lo tanto, deben coexistir todavía ambos sistemas, ¿no? El ecosistema digital y la tasa de crecimiento, cómo se están moviendo. Por aquí tenemos otro de los gráficos más ilustrativos, ¿no? Los usuarios de Internet divididos entre zona urbana y zona rural en distintos países de Iberoamérica. Y miren, el caso de El Salvador, que está marcado, tiene uno de los más bajos, ¿no? Entonces va a ser bien retador implementar este sistema en un país con baja penetración de Internet, ¿no? Necesitan, ¿no? Lo ideal hubiera sido primero darle todo el soporte necesario, ¿no? A la infraestructura, ¿no? Tener todo el ecosistema completo y después sobre eso montar el uso de medios digitales, pero el punto de partida es muy retador realmente. La velocidad de Internet es otro tema, ¿no? Sabemos que si la infraestructura es insuficiente, pues muchas veces hay problemas de velocidad y conectividad para un manejo de transacciones. Eso es clave, es básico, ¿no? Luego tenemos otros aspectos de velocidad de Internet, más rápido en Uruguay, México, República Dominicana. Viene la velocidad de Internet en El Salvador, la barra roja, ¿no? Es uno de los más lentos en Internet, ¿no? Y con todo van a entrar al Bitcoin mañana, ¿no? O sea, con poca infraestructura, con una velocidad lenta, pero mañana entra el Bitcoin. O sea, muy retador, por eso creo que hay muchos ojos puestos para ver cómo funciona este experimento. Número de usuarios, bueno, esto va más en función de la población, ¿no? El Salvador son 3.3 millones de usuarios de Internet, ¿no? Y como ya sabemos el Bitcoin, la moneda que más electricidad consume. China figura primero porque es donde están las mayores fábricas de criptomonedas, ¿no? Y por lo tanto jala mayor cantidad. Acá tenemos la cobertura eléctrica, ¿no? Salvador 89%, básicamente todas las zonas urbanas. Nuevamente mi pregunta va sobre cómo será el tratamiento en las zonas rurales, o seguramente la estrategia será de incorporación progresiva, que sería lo que tendría más sentido, ¿no? La cobertura eléctrica en América Latina, vean, no está llegando, está a niveles relativamente elevados, por encima a estas alturas cerca del 95%, es bastante alta, pero todavía hay un 5% que no tiene electricidad, ¿no? Y en ellos hay que pensar. Niveles de educación financiera, ¿no? También comparativos, no necesariamente ahí destaca Iberoamérica en su conjunto, ¿no? Pero ahí son necesarios más esfuerzos porque en la medida que la gente no tenga educación financiera suficiente, pueden ser víctimas de estafas, ¿no? Y obstáculos, prácticamente la educación, lo sitúan los especialistas como el primero, la informalidad, la ausencia de incentivos, la pobreza, las restricciones legales, etcétera, ¿no? Algunos datos vamos a ver con los organizadores que ustedes tengan acceso a esta presentación para que puedan ir revisando la información en alto grado de detalle, la cobertura global del Bitcoin, ¿no? Países donde es aceptado legalmente, donde no es legal, donde hay restricciones, y otros donde es ilegal, ¿no? Usualmente es ilegal en países que quieren tener más control sobre la economía, entonces ahí es más probable que esto sea ilegal, ¿no? En países de economías más libres es más probable que coexistan. Digitalización del Estado también, este es un punto importante, ¿no? La economía, el Estado digital es clave porque si va a ser la moneda oficial, ¿está preparada la infraestructura del sector público con todos los trámites y cargas administrativas para poder procesar todos los requerimientos en bitcoins en este caso, ¿no? Y vemos que no todos los estados son digitales. El nivel de digitalización de procesos administrativos online en El Salvador es solo el 27%. Solo el 27% de las transacciones o de las operaciones administrativas con el Estado se pueden hacer de manera digital. El resto todavía no. Es un nivel bastante bajo, ¿no? Pero por eso les digo, eso por todos los lados es retador y por eso que hay muchos ojos ahí. ¿Qué tan común son las criptomonedas en el mundo? Aquí está España, justamente, 9% de los encuestados dice que maneja o está acostumbrado a manejar criptomonedas. Curiosamente, en el caso del mundo es Nigeria, hay un buen desarrollo de criptos ahí también,
por los problemas económicos. Usualmente países con problemas económicos, la criptomoneda se vuelve una válvula de escape, ¿no? Pasa mucho en Venezuela, pasa en Argentina también, que son los mercados en Iberoamérica que están más desarrollados, ¿no? Algunos datos adicionales: ciudades latinoamericanas con más cajeros, ¿ven? Se ven la parte de Centroamérica, es donde más desarrollo ha tenido, más acogida el uso de criptos. Colombia también destaca con uso de bitcoins y otras monedas, Ethereum también está ahí, ¿no? Y finalmente, bueno, algunos tweets respecto de los riesgos, ¿no? Casos recientes, estos son datos del mes de agosto, ¿no? De hackeos a escala de cibercriminales, y esto obviamente es importante porque a nadie le gustaría, ¿no?, comprar los bitcoins, tener su billetera y que al día siguiente pues no tengas bitcoin en la misma, ¿no? Es un tema de seguridad, es un tema de confianza que todavía es para mí la parte más de mayor esfuerzo que se necesita, ¿no? Porque el bitcoin, en general las criptos, tienen varias características de los medios de pago, pero muchas veces lo que le da sentido a la moneda es la confianza que uno tiene, ¿no? Es la confianza que uno tiene en la misma, ¿no? Y pasa muy seguido eso, pues, con un mismo papel moneda. ¿Cuál es el respaldo que tiene un billete? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el respaldo que tiene este billete de 5 euros? Costo de producción: es un papel con tinta con algunos sellos de seguridad. Pongamos que el costo de producción de este papel debe ser 50 centavos de euro. Costo del papel, costo de la tinta, costo de esto. ¿Por qué creemos que vale 5? Y si lo pintamos de naranja, vale 50. ¿Qué le da valor al billete? Ah, porque si voy al Banco Central Europeo me lo van a canjear en equivalente en oro. ¿No? La convertibilidad en oro terminó en los 70s. No es convertible en oro. ¿Cuál es el respaldo que tiene? Si le cambiamos de color, todos hipnotizados creemos que vale 50, creemos que vale 100, creemos que vale 200, y es el mismo papel. Claro, pero todos estamos como que hipnotizados cuando vemos un billete que dice 5 y color verde, vale 5 euros. Y eso es lo que vale. Entonces, ¿qué le da valor? Que todos, de manera colectiva, confiamos en que esto vale 5 euros. ¿Se dan cuenta? Ese es el valor de la confianza. ¿Ah? Ese es el valor de la confianza. Eso es lo que todavía no tiene el Bitcoin. Cuando lo tenga, ¿no? En general las criptos, cuando tengan ese poder que tienen el dinero emitido por los bancos centrales, entonces yo creo que ahí vamos a entrar en otro nivel. Creo que vamos en esa dirección. La tecnología va a ayudar mucho a que eso se produzca. Y eso es lo que tenía para compartir con ustedes. Esto es poco de información adicional. Les agradezco mucho su atención a esta ponencia. Muchísimas gracias y felicitaciones nuevamente a todos los asistentes presenciales y virtuales al primer Congreso Iberoamericano de Estudiantes de Economía y Empresa. Muchísimas gracias.